Buenos días, quienes habla el licenciado José Ramón García, doctorante de Educación de la UPEL Maracay, ITMAR Israel, el Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara. En el día de hoy vamos a realizar una entrevista a la doctora Liris Nava. Saludos. Encantada. Va a hablar sobre la globalización, que pronto le vamos a exponer el tema. Esta cátedra es llevada por el doctor Jimmy González, que también maneja una línea de investigación en esta universidad, y vamos a hablar sobre la globalización enfocada a la educación en uno de sus componentes. Liris, gracias por aceptar la entrevista. La doctora Liris Nava es doctora en educación, egresada de la UPEL Maracay, profesora titular con dedicación exclusiva, adscrita al Departamento de Física en el área de Física Moderna, para las unidades de ondas, óptica y astronomía. Jefe de la unidad de currículo de la UPEL. Secretaria de Educación para la FBACC UNESCO y la Cátedra de la Paz UPEL. Secretaria de la Comisión Electoral Institucional y tiene estudios principales de profesora en la especialidad de Física con mención honorífica. Muy bien. Excelente. Gracias. Ocupando el primer lugar de la promoción. Magíster en Educación Superior de la misma casa de estudios y magíster en Física. Doctora, bienvenida a la entrevista. Gracias José Ramón por darme la oportunidad de ser partícipe en esta actividad que tienes que realizar y bueno, esperando que realmente todo te salga excelente. En el día de hoy vamos a hablar sobre la globalización, el impacto que produce la globalización, y hemos escogido el tema del currículo académico venezolano. O sea, de algo que sucede en el planeta, excelente, lo vamos a llevar a esta fórmula de un venezolano en la academia que nos va a permitir generar un producto intelectual que hoy por hoy está en distintos países. Los venezolanos han hecho una huella positiva en los países gracias al éxodo que es coyuntural en el país, temas políticos que no conllevan a esta entrevista, pero han dejado muy bien parado al país, producto del mismo currículo venezolano. Eso es correcto. Realmente nosotros hemos tenido la posibilidad de tener egresados de esta casa de estudios en diversas partes del mundo y han sido muy exitosos porque nuestro diseño permite justamente ciertos elementos que tiene la globalización, que no son nuevos, no son novedosos, son elementos que siempre han estado, sobre todo en este país que ha estado dándole siempre puertas abiertas a toda aquella persona que quiera venir a Venezuela a estudiar, a trabajar, y nos ha permitido tener una amplia cultura, situaciones educativas que no se encierran nada más en las necesidades de un profesor de aula. Nosotros preparamos estudiantes que tengan una visión más amplia, una visión que les permita trabajar tanto en Venezuela como en otros países y no solamente trabajar en aula, sino ejercer algunos elementos de educación que pertenecen a la parte administrativa y en el caso de las áreas que trabajan las ciencias duras, poder tener la oportunidad de trabajar en laboratorios. Lo preparamos un currículum más abierto que simplemente ir a dar clases. Eso nos ha abierto pues justamente las puertas y que seamos un instituto donde la globalización es algo que está el día a día. Muy bien. Dado de que el público que nos ve es un público académico, este material y contenido va dirigido a doctorantes en educación, doctores en educación, amantes de la educación, profesores, investigadores. ¿Cómo podemos definir, para darle entrada a esta entrevista, que es el impacto de la globalización en el currículo académico venezolano, cómo podemos definir ligeramente la globalización? Ok, vamos a recordar un poquito que la globalización no solo es un elemento económico. En su momento, todo lo que fue la industrialización generó las primeras etapas de globalización. Claro, hubo unos periodos anteriores a ese, pero creo que el gran boom de la globalización comienza allí.
La educación, por supuesto, tuvo que cambiar su manera de ser vista y ya no solamente necesitaban un académico, sino necesitaban personas que también trabajaran dentro de esas empresas, de esa industria, que tuvieran algún tipo de preparación. Entonces, cuando comenzamos nosotros a ver estos currículos que están basados en la tecnología y en el procesamiento de algunos elementos que requiere la empresa. Entonces, ya por allí, la globalización dentro de lo que es la educación y especialmente en el currículo, tiene que hacer sus primeros cambios. No era simplemente enseñarlo a leer, enseñarlo a sumar, sino que tiene que tener otros elementos que venían dados pues, por esa globalización, esos inicios de la globalización, que por supuesto busca integración, intercambio cultural, tiene también por supuesto estos elementos que nosotros llamamos ahora de tecnología y algunos que también son científicos porque generan una nueva ciencia, una nueva forma de pensamiento que los estamos nosotros viviendo en este tiempo, pero que comenzaron a producirse desde tiempos anteriores. Cuando se habla de currículum, la gente se va a la oferta laboral y de hecho lo estamos asociando así. Pero, ¿cómo pudiéramos definir este currículum académico? O sea, ¿y cómo se aprueba? Porque pensamos que son una sola persona quien diseña el currículo y no es así. ¿Cómo es este proceso del currículo académico? Sí, el currículo académico también es la vista, la visión que uno va a tener de esa persona que tú quieres luego emplear. ¿Okay? Entonces sí tiene una cierta relación, pero no es como uno lo ve, que uno piensa en el currículo vitae, que es lo que tú has hecho, tu experiencia laboral, tu experiencia de estudio, y lo colocas en una hoja para presentarlo a un trabajo. En este caso es cómo tú vas a formar toda la estructura que debe tener el instituto el educacional para generar a ese posible estudiante o egresado de ese instituto, ¿okay? Porque vas a tener los currículos, el proceso dentro, interno, en ese currículo tiene una etapa que es de preparación previa, qué es lo que tú quieres, qué es lo que va a ingresar en ese instituto educativo y qué es lo que tú quieres que salga de allí. ¿Okay? Entonces sí es una cadena de producción igual, pero vamos a estar pendientes de esos elementos educativos que tú estás incluyendo en cada uno de esos procesos y esas etapas para poderlo tener. Entonces el currículo educativo se basa en un perfil de ingreso que vas a tener para llegar a ese instituto. Una vez que estás dentro de ese instituto educativo, de esa organización educativa, cómo lo vas a formar para que luego vaya a una sociedad que requiere, por supuesto, unas condiciones de ese trabajador. Entonces, todo eso que se va haciendo dentro de esas instituciones educativas conforman el currículo. Los programas de estudio que le pongas, la forma de evaluarlo, la forma, los sustentos, ya en este caso, fundamentos teóricos que van a estar basados de esa educación, es decir, qué psicología vas a trabajar, qué tipo de sociología, qué tipo de condiciones teóricas del aprendizaje vas a manejar, o sea, una serie de elementos o fundamentos filosóficos, epistemológicos, incluso axiológicos, que tú vas a colocar en esa institución para que luego te produzca a ese posible trabajador a la sociedad. Entrando en materia, vamos a responder una de las interrogantes de este acuerdo, de esta entrevista en el día de hoy, incluyendo la globalización, la educación, lo social, la política, que siempre van de la mano, considerando la interconexión global del siglo XXI. ¿De qué manera entonces el currículo venezolano actualiza o incorpora competencias globales? Nos referimos a la ciudadanía mundial y ese punto que es el pensamiento crítico intercultural para preparar a los estudiantes frente a estos desafíos de la globalización. Bueno, la primera situación que siempre se ve dentro de lo que es la globalización es la pérdida de la cultura, es la pérdida de esa identidad nacional, porque lo que se está buscando es justamente que pueda entonces ser llevado a cualquier ámbito de este mundo, ¿no? Esa persona que egrese de esa institución, bajo cualquier preparación académica, va a estar entonces
asignado para que pueda estar en cualquier parte. Entonces se pierde una parte de la identidad cultural del país de donde egresa ese profesional. Claro, siempre va a haber entonces algunos detalles que el currículo le va a permitir regresar a sus raíces, pero no es en la base principal. La base principal es que él pueda tener entonces esa visión hacia el exterior. ¿Okay? ¿Qué pasa con el currículo, por ejemplo, nosotros acá? En nuestro instituto, el estudiante tiene la posibilidad de una movilidad. ¿Qué quiere decir? Que él no tiene por qué volver a estudiar todo un pregrado en otro país porque él ya trae una base. Entonces lo que hacen es que ese egresado haga una convalidación en esos otros países en los que él llegue, que vaya a trabajar como educador en este caso, hace una convalidación y pueda trabajar directamente en los diferentes niveles educativos que tenga ese otro país. Entonces, la movilidad le permite hacer eso, pero sin embargo tenemos la pérdida cultural porque él no va a trabajar elementos normales o naturales de este país en aquellos otros países. Entonces ahí es donde yo veo la debilidad que vamos a tener en cuanto a la globalización. Entonces tiene que tener una mente abierta. Entonces la manera como se enseña en los grados primarios acá es muy distinta a otros países. Entonces este egresado de aquí no puede ir pretendiendo que va a enseñar en el área que él vaya a practicar en ese país como lo puede enseñar aquí. Pero se le da la oportunidad de que sea más abierto, tenga unas diferenciaciones, pueda entender de que aquí se puede enseñar de una manera, allá puede enseñar de otra y se les da esas herramientas. ¿Cómo puedes enseñar si estás en ese ambiente? ¿Cómo puedes enseñar si estás en este otro ambiente? ¿Cómo puedes enseñar si no estás en un aula de clase, sino que ahora estás en un laboratorio? Porque incluso nosotros, si estamos dentro de estas situaciones que uno dice, bueno, el laboratorio es distinto, pero igualito tenemos que enseñar porque tienes compañeros a los que tú tienes que mostrarle lo que estás haciendo, es una manera de enseñanza, ellos tienen también que tener esa posibilidad de enseñar en ese otro ambiente. Entonces no solamente es porque estés en un aula de clase, sino que también tienes que aperturar esa aula, esa globalización, esa enseñanza para que pueda ser en cualquier ambiente. No solamente en cualquier país, sino en cualquier ambiente. Indiscutiblemente hay un acoplamiento cultural de las identidades. Sí. Observo que en la presentación usted es secretaria de Educación para la FBACC UNESCO. Entonces, basado en esto, ¿cómo se alinea esto al llamado de la UNESCO a una educación relevante para el mundo actual? Ok, bueno, primero indicarte qué significan estas siglas. Las siglas es la Federación Venezolana de Asociaciones, Centros y Clubes asociados a la UNESCO. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que vincular evidentemente todos los pilares fundamentales que tiene la UNESCO a la educación. Por eso es que tenemos estas asociaciones con este tipo de organismos que nos permiten, por supuesto, globalizar y aperturar el sentido de lo que es la educación. Recuerda que este es un instituto que está basado justamente en la preparación de docentes y profesores únicamente. Nosotros no tenemos de otras escuelas, no tenemos otra carrera, sino la de educación. Solo que es educación en diferentes especialidades. Pero a través de la UNESCO y con sus pilares educativos, que también son parte de lo que nosotros tenemos dentro del currículo, hacemos la afiliación y la asociación entre los dos organismos, lo que es la UPEL y lo que es la UNESCO. Entonces ahí vemos cómo esos elementos que la UNESCO, siendo una organización mundial, puede entonces aprovechar los conocimientos, las investigaciones que tiene la universidad y a su vez pues la universidad aprovecha también de fortalecerse a través de todas estas vinculaciones que tenemos con otros organismos asociados también a la UNESCO. Entonces ahí estamos incluidos los dos dentro de lo que es la globalización. En este orden de ideas, la UNESCO promueve la educación para el desarrollo sostenible y la inclusión en el contexto sociohistórico y económico particular de Venezuela.
¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades para integrar estos lineamientos globales en la práctica curricular sin desvincularla de las necesidades de la identidad nacional, como lo es el venezolano, que al salir de un país a dar instrucción académica, a hacer educación en otro país, indiscutiblemente se hace notar como venezolano? ¿Cómo este desarrollo sostenible y este proceso sociohistórico y económico? Sí, en este sentido, fíjate que voy un poquito más atrás antes de eso. Ahorita estamos hablando de lo que es la ecología, todos estos procesos ecológicos, el desarrollo ecológico y teorías que están basadas en la sustentabilidad y la sostenibilidad. Son dos elementos básicos para lo que es toda la educación actual. Y nosotros, desde la perspectiva, sabiendo, por supuesto, como te dije hace un momento, que se pierde parte de la identidad cultural, sin embargo, bueno, hay cosas que se pueden mantener por afinidades, ¿no? Porque soy de ese país y tengo estas creencias, y de repente en contacto con otras personas les gusta también esa manera o esas creencias o esa manera de uno llevar la vida, entonces se unen a esta situación, porque yo te voy a poner un ejemplo ahorita saliendo un poquito del detalle. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el caso de la arepa? Nosotros, aquí en Venezuela y máximo a nuestros vecinos en Colombia, la arepa era fundamental en un plato. Ahora la arepa es mundial, ya es reconocida, ¿no? En una infinidad de países se están haciendo hasta concursos sobre eso. Igualito nos ocurre a nosotros como personas. El venezolano es reconocido por su calidad educativa, por su presencia y bueno, también su manera de llevar la vida en otros países. Pero evidentemente la gran mayoría de las personas, de los venezolanos que salen del país, salen con una preparación. Son muy pocos las personas que salen sin ninguna preparación. Excelente. Salen con su preparación y van a trabajar a esos otros países y ellos se están llevando a un profesional de calidad. No se están llevando a una persona que está mal formada, ni que se están que ellos vayan a tener que hacer un gasto en prepararlo, porque al contrario, llevan una buena identidad nacional, llevan unas condiciones también de éticas y de valores, y llevan por supuesto una preparación académica y ellos los están aprovechando. Y llevan la arepa. Y llevan su arepa. Muy bien. Vamos a hacer una pausa para pasar a una segunda etapa para que esta entrevista sea fluida. Nos tomamos un café, en breve regresamos a la segunda etapa, que la entrevista se está poniendo mejor. Gracias, continuamos. Sí. Bienvenido, y estamos de regreso en esta entrevista que está titulada El impacto de la globalización en el currículo académico venezolano, con la doctora Liris Nava. Gracias, Liris. Y avanzamos. Continuando, la efectividad de cualquier reforma curricular depende de los docentes. Siendo este docente lo que hace una educación, bien sea en cualquier nivel, 1, 2, 3, universidad, escuela, liceo. ¿Cómo se está abordando la formación y el desarrollo profesional continuo del profesorado venezolano para que puedan enseñar y evaluar eficazmente las nuevas habilidades y contenidos globales, entre ellos los digitales, que exige el siglo XXI? Sí, bueno, desde el instituto nosotros tenemos, por supuesto, una formación que es más globalizadora también. Ellos desde un principio comienzan a tener el contacto, y dentro de uno de los ejes que nosotros tenemos, que es las TICs, viene siendo el contacto directo con las nuevas tecnologías. Entonces se van formando dentro de esos ambientes y se les permite, por supuesto, el trabajo no solamente presencial en un aula, sino que se les invita para que ellos también fortalezcan
otras formas de vinculaciones con las actividades de clase. Por ejemplo, el trabajo con sistemas computarizados, que tenemos ahí unas aulas virtuales y se les integra a través del sistema que tiene la universidad. El estudiante acá tiene la posibilidad de tener un correo institucional, el cual no solamente les va a servir para buscar información académica dentro de algunos revistas, sistemas digitalizados que requieres pues un correo digitalizado para obtener esa información, sino que a través de él puedes entrar en las aulas virtuales que tiene la universidad para el acceso a algunas actividades de clase. Entonces, la tecnología siempre ha estado bien vista en este instituto como parte del currículo, no solamente en su fundamentación, sino también en lo que es el plan de clase, el estudio que tiene que hacer y por el cual debe transcurrir nuestro futuro profesional en el momento de la carrera que está ejecutando acá. Indiscutiblemente la tecnología siempre va a estar presente, sí. Y nos referimos a esta tecnología digital. Cuando escuchamos la palabra tecnología siempre nos vamos a computadora, pero tecnología es la técnica, es la forma, que no necesariamente tiene que ser la digital. Entonces esta tecnología, las dos, impulsada por la globalización, puede ampliar la brecha educativa si no se maneja adecuadamente. Entonces, ¿qué políticas o mecanismos curriculares se están diseñando hoy en Venezuela para garantizar la equidad en el acceso y uso de los recursos digitales, asegurando que todos los estudiantes, hablamos de inclusión, independientemente de su ubicación o condición socioeconómica, pueda beneficiarse de la educación en esta era digital? Sí, vamos a tomar entonces en este caso lo que están haciendo algunas políticas que se están ejecutando desde el gobierno, que vienen siendo la entrada a lo que son las bibliotecas virtuales, en donde les permite a cualquier persona, no solamente a los estudiantes, a cualquier persona, ingresar y tener acceso desde una computadora o desde esa área virtual a conocimiento. También se han hecho algunos trabajos en donde se le ha otorgado computadoras, como dijiste tú exactamente, que fue el caso de los proyectos de la Canaimita, de la tablet Canaima también, a estudiantes, que fue una manera también de tratar de que todos, sin importar, como dices tú, su condición ni su sitio de estudio, el tener acceso a este tipo de herramientas. Solo que, bueno, ha sido desvirtuado y no se le dio el seguimiento correcto al uso de esas tecnologías. Entonces, volver a retomar y tratar de que las personas entiendan de que estos elementos no son simplemente de distracción o, vamos, quizás un poco más fuerte, o de recreación, sino que son elementos para poder acceder a lo que es el estudio, a lo que son conocimientos académicos, viene siendo un desafío, porque es preparar, cambiar la forma en que ellos deben pensar para poder tener acceso a eso. Desde nuestro instituto, nuestra universidad, sí tenemos espacios para que estos estudiantes que ingresan a la universidad tienen la posibilidad de tener computadoras dentro del instituto. Entonces, tendría que llegar acá y poder tener acceso a lo que son las salas OPSU y las salas virtuales para poder trabajar en ellas. No son las más modernas todavía porque evidentemente tenemos un atraso en cuanto a esas circunstancias, pero por lo menos se les puede dar alguna orientación y se les puede permitir el uso de estas herramientas. Bien. Para cerrar y hacer una reflexión de esta entrevista, si observamos las tendencias educativas globales para la próxima década, estamos ya visionando, ¿cuáles considera que deberían ser los 3 principales ajustes o áreas de enfoque que el currículo venezolano debe priorizar para garantizar que sus egresados sean ciudadanos profesionales, competitivos y adaptables en un mundo globalizado y en constante evolución tecnológica? Nos estamos refiriendo ya en una era digital, siguiendo una visión de futuro coherente con la visión de la UNESCO. Correcto. Voy a comenzar por lo que habíamos hablado hace ratico, justamente esa brecha digitalizada que tenemos nosotros, una brecha digital en donde
no estamos haciendo una compatibilidad, una vinculación del uso de un recurso como es un celular, una tablet, una computadora, a lo que es la educación. Ese viene siendo el primer enfoque que tendríamos que nosotros tomar en cuenta. ¿Cómo hacer que estas herramientas, porque la mayoría de los estudiantes tienen un celular, pudieron utilizarlo no solamente para las llamadas, para el uso de estos sistemas de WhatsApp, TikTok, que son para, en algunos casos, las redes sociales. Sí, las redes sociales como manera de chiste, de jocosidades, sino ya para herramientas educativas. ¿Okay? Ahí sería uno de los puntos que nosotros deberíamos fortalecer. ¿Okay? No solamente transmitir situaciones cómicas, sino también transmitir elementos educativos que puedan ser aprovechables en nuestras profesiones. La segunda pudiera ser la pérdida que tenemos de identidad cultural. Me preocupa mucho esa área porque evidentemente la UNESCO defiende la cultura, defiende estas áreas en donde la participación de cómo es ese ser humano en su sitio de vida es importante. Mantener eso, hay que mantener la cultura que nosotros tenemos también. Entonces eso sería otro foco bien interesante porque podemos nosotros volver otra vez a que veamos nuestras realidades, veamos nuestras culturas como algo también fundamental y necesario para la educación y no como un estorbo. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que vamos a volver otra vez a vivir como vivíamos en la colonia, no es eso, sino que hay elementos culturales que nosotros tenemos que preservar, ¿okay? Y que pueden ser elementos educativos. Okay. Y tercero, pudiera ser la parte de la presión de los docentes, que estamos hablando también anteriormente. Esa presión que va a tener el docente sobre sus hombros hacia lo que es esta nueva forma de educar. Ese es otro elemento, nosotros tenemos que apoyar al docente, ayudarlo, que él también esté en constante actualización, permitirle también pues elementos que lo acerquen a estas generaciones que están viviendo esa era digital. Considerando que la UPEL forma maestros, profesores, es el título que reciben, la UPEL tiene un desafío en Venezuela y para el mundo. Sí. ¿Qué mensaje le da a nuestro público objetivo, doctores, profesores, docentes que no son profesores pero que hacen docencia de su disciplina, desde este currículum, esta formación que debe tener este individuo que tiene vocación docente y que viene a esta casa de estudio a prepararse para maximizar lo que es este mensaje de enseñanza a estas nuevas generaciones? ¿Qué mensaje le das a este público objetivo que nos está escuchando? Bueno, la primera es que podemos decir que en educación tenemos la base de toda la sociedad. Sabemos que hay elementos importantes en la vida del ser humano. La salud es fundamental, pero si no tiene una buena educación, las personas no van a saber cómo llevar su propia salud. Entonces, siendo también una parte básica para que el ser humano crezca, porque la educación no solamente es la que se va a dar en la escuela. Cuando uno está en su casa también recibe educación. Pero si esa educación que estás recibiendo en tu casa no es la más correcta, la que te pueda formar a ti como un buen ciudadano, independientemente que pases todos los años que puedas pasar en institutos, en escuelas, en todo esto, no te van a dar la preparación. Entonces, comenzando por esa familia, cómo la estamos formando, cómo se está generando, si está realmente una familia que sea consolidada dentro de lo que es una buena educación, evidentemente van a tener una mejora para la sociedad. Entonces, también esa parte es importante tenerla en consideración. Cómo se está formando la familia, cómo se está formando al docente y cómo estamos nosotros viendo, por supuesto, a futuro todas estas circunstancias, porque evidentemente cuando uno va a ver los niveles de ingreso de estudiantes a estas áreas de educación, que son tan pocas ahora, que en su momento eran muchas, porque también la parte económica influye. Entonces, nosotros tenemos que hacer una retrospectiva allí, tenemos que verificar qué es lo que está pasando con nosotros, qué está pasando con la educación, no con el instituto nada más, no solamente con la universidad,
sino qué está pasando en esas personas que están egresando del liceo y que no están deseando estudiar carreras educativas, sino que están buscando otras profesiones en donde quizás su ingreso económico se vea más afectado en sentido positivo. Entonces, a diferencia de nosotros, evidentemente cuando tú le dices, no, mira, tú vas a estudiar educación es para pasar hambre, esas creencias, esas violencias, porque es una violencia que había contra el profesor, nadie va a querer venir a estudiar educación. Entonces, al contrario, si ustedes están acá, no solamente se van a preparar para un aula de clase, para preparar a otras personas, se están preparando para la vida y se están preparando para cualquier reto que le presente la vida. Muy bien, indiscutiblemente hay una triada entre el docente, la familia y el estudiante, que es el nuevo ciudadano para este siglo XXI. Hemos llegado al final de esta entrevista, una entrevista neurálgica para un país como Venezuela desde la globalización. Los invito a ver mi canal Despertando al Educando para visualizar y comprender, avanzar y tomar lo mejor de esta entrevista para aplicarlo en la conciencia ciudadana para un venezolano más ideal desde la educación, la sociopolítica y la educación, reflejado en el impacto de la globalización en el currículum venezolano, es decir, ese proyecto de formar venezolanos preparados para que estén en el país. Verónica, gracias. Doctora Verónica, para mí es un placer entrevistarte. Gracias. Porque la unidad de currículo de la UPEL para mí es la llave, sin quitarle el mérito que tienen todas las demás dependencias de la UPEL, pero aquí es donde se diseña el nuevo profesor, el nuevo maestro, el nuevo educador. Gracias. Gracias.